Bueno, pues ya paso la palabra a mi querido amigo Manuel Ángel Vázquez Medel, que es un poco el artífice de todo este programa, que estemos aquí. Fue él, junto con un grupo de personas como Miguel, que de alguna forma creyeron desde el principio que era necesario hacer un doctorado en Andalucía, que fuéramos referente no solamente a nivel de España, sino a nivel del mundo. Y bueno, no pongo mi imagen porque quiero que el protagonismo sea de él y de Octavio Islas, que creo que va a ser una conferencia estelar en este momento. Así que, Manuel Ángel, tienes la palabra. Muchísimas gracias, querido José Ignacio. Espero que se me oiga bien. Espero que me confirmen que me oyen bien. Es para mí un placer y un honor estar en este tramo final de estas dos jornadas intensas en las que nuestros doctorandos han tenido la ocasión de... ¿se me oye bien, verdad? Sí, 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 perfectamente, Manuel gracias. Ángel, perfectamente. Gracias. Digo que son jornadas muy intensas en las que se ha avanzado en metodología, se ha avanzado en referencias a publicaciones científicas y quiero felicitar a las tres personas que han asumido la coordinación, el profesor Ignacio Guadet, la profesora Amor Pérez Rodríguez y el profesor David Selva. Curiosamente, los tres han sido alumnos míos. He tenido el honor, privilegios de la edad, de haber tenido como alumnos a los profesores Aguadet, Pérez Rodríguez y David Selva. También quiero felicitar a quienes siguen al frente ejemplarmente en este programa de doctorado. Para mí, personas muy queridas y muy admiradas, como mis compañeros Miguel de Aguilera y el profesor Castillo de Málaga, o mis compañeras Aurora Labio Bernal y mi decana María del Mar Ramírez Alvarado por la Universidad de Sevilla. Creo que se está haciendo una gran labor, pero sobre todo quiero felicitar a nuestras alumnas y a nuestros alumnos de doctorado. Creo que ellos son los que marcan el punto elevado de este esfuerzo, de estas sinergias de tantos profesores destacados, incluido, y me voy a referir hoy a él porque ha colaborado estrechamente con este programa de doctorado, quien ahora ocupa la presidencia de la Corporación de Radiotelevisión en España, José Manuel Pérez Tornero. Me van a permitir que muy brevemente y para ánimo de quienes nos están oyendo ahora, que en estas jornadas compactas ahora las tienen que digerir, que nadie se asuste, claro que se puede, claro que es posible. Quería recordar que nuestro primer doctor en comunicación por este programa de doctorado, Luis Miguel Romero, ya profesor también en él, ha obtenido el reconocimiento, los Sandro, ¿cómo reconocimientos salgo de aquí? ¿De dónde? la revista Latina. La reunión. Quiero recordar también que algunos de nuestros alumnos de doctorado están consiguiendo éxitos muy brillantes. Este año se me decía que el premio extraordinario de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Sevilla lo había obtenido con la más alta calificación, por encima de Economía, de Psicología, de Antropología, Manuel Brullón Lozano, actualmente profesor en la Complutense, o incluso, fíjense, para que se animen quienes están todavía en el camino, una de nuestras alumnas, que aún es doctora, acaba de publicar en Tirant lo Blanc el sexto premio de investigación Rosario Alpuesta, María Sánchez Ramos, alumna, doctoranda todavía de nuestro programa de doctorado, con una investigación sobre la prensa andaluza ante el caso de La Manada. Por tanto, estamos en un programa de doctorado lleno de ilusión, lleno de energía, lleno de imaginación, y no se me ocurría mejor manera posible de culminar estas dos jornadas intensas que con la conferencia del doctor Octavio Islas, un gran amigo del programa de doctorado, un gran vínculo en esa vocación latinoamericana que tiene nuestro programa de doctorado y que ustedes conocen perfectamente sin que yo tenga que presentárselo. Es más conocido el doctor Octavio Islas que yo mismo. A veces esa es la paradoja de las presentaciones. Pero sí quiero recordarles algunas cosas por ponerlas en valor. En primer lugar, que el doctor Octavio Islas también hizo como nuestros doctorandos su licenciatura, en este caso en Sociología, y su maestría en Comunicación y Desarrollo, que también siguió formándose con una maestría en Administración
en Tecnologías de la Información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el cual luego brillantemente ha desarrollado también una importante cátedra y se ha convertido en un referente mundial en el ámbito de la investigación tecnológica en Internet, por encima de apocalípticos o integrados, como diría nuestro querido maestro, admirado, el doctor honoris causa en comunicación Humberto Eco. El doctor Octavio Islas, que se ha ido haciendo con su doctorado en la Universidad de La Salle, una universidad de una gran proyección en América Latina, con magna cum laude, que incluso después ha seguido consiguiendo acreditaciones, como en la Universidad de Montana, su diplomatura en comercio electrónico para cualificarse aún más en esa dinámica del ciberespacio, y que en la actualidad ha escrito casi una veintena de libros, ha impulsado otros, siempre en esas sinergias, en esa vida compartida, en esa investigación compartida, que también felicito a los panelistas anteriores, constituye una de nuestras señas de identidad, más la cooperación que la competitividad, en la sinergia, el hombro a hombro, el tú ganas, yo gano, en que no esa especie de perversa competitividad que se nos quiere inocular. Pero el doctor Octavio Islas ha escrito capítulos muy importantes en más de medio centenar de libros, ha publicado casi un centenar de textos en revistas de investigación científica y algo más, que para mí no es secundario. Ha publicado 700 columnas periodísticas y 300 textos en revistas de divulgación. Nuestro programa de doctorado tiene la más alta exigencia en la excelencia investigadora, pero tiene también la vocación social de la transferencia del conocimiento, de la comunicación social, de la ciencia y la tecnología, de la comunicación social de nuestros avances. Podría decir muchas más cosas, pero quiero recordarles simplemente algunos de sus títulos. Internet, columna vertebral de la sociedad, o Explorando el ciberperiodismo iberoamericano, entre otros importantes aportaciones. Pero para no quitarle ni un minuto más, me voy a quedar en eso de la vida compartida y de las sinergias con el lema hermosísimo que tiene en su blog, que yo les invito a que visiten. Contra el silencio y el bullicio, invento la palabra. Libertad que se inventa y me inventa cada día. De nuestro admiradísimo Octavio Paz, en su libro Libertad, bajo palabra, de nuestro Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, de nuestro gran intelectual Octavio Paz, por encima de las convergencias o divergencias, sintonías o no sintonías. Octavio Paz es uno de los grandes intelectuales del siglo XX y precisamente ahora, en tiempo de tanto ruido, de tanto bullicio, de tanta infoxicación, me parece que también necesitamos un impulso para hablar de la convergencia cultural, del avance cultural, de la comunicación intercultural a través de una ecología de medios que nos debe llevar a esa ecosofía, a esa sabiduría de mentes equilibradas, ecología de la mente, Gregory Bateson, Palo Alto, sociedades equilibradas, ecología social, ecología medioambiental, pero también ecología en el tercer entorno cibernético, en el tercer entorno telemático. Muchas gracias, Octavio, por acompañarnos. Estamos deseando acceder a tu sabiduría y recibir el impulso final en estas magníficas jornadas por las que vuelvo a felicitar a todos los participantes. Muchísimas gracias, mi querido Miguel Ángel. Un privilegio estar con ustedes, un honor. Por supuesto, toda mi gratitud a Ignacio, a Mora, a Ángel, a Arantxa, muy buenos amigos, gracias por el voto de confianza. Les voy a compartir una serie de preocupaciones en un nuevo territorio teórico y conceptual muy interesante que extiende las posibilidades de la comunicación, que es la ecología de los medios, escuela fundada por Marshall McLuhan, que se extiende a la reflexión del transhumanismo, que es lo que vamos a ver, la cuarta, quinta revoluciones industriales, desde la óptica de la ecología de los medios. ¿Sí me escucharon? Pregunta obligada, y si están viendo ya mi presentación para dar este inicio. ¿Sí? Se oye perfectamente y se ve perfectamente la presentación. Muchas gracias, Manuel, muy amable. Bueno, pues vamos a empezar.
El título es La convergencia cultural a través de la ecología de los medios. Yo soy mexicano, actualmente resido en Ecuador, dirijo la maestría en comunicación y cultura, acabo de construir una maestría en comunicación estratégica con base en todo el planteamiento de Rafael Alberto Pérez, español, falleció hace 2 años, y vamos a trabajar el doctorado precisamente en educomunicación con ustedes. Ya hemos estado conversando con Ignacio, entonces es un privilegio poder estar presente. También sigo teniendo un pie en el Tecnológico de Monterrey. Soy profesor emérito, fui fundador del primer centro de investigación dedicado a temas de Internet, proyecto Internet allá por 1995, probablemente uno de los primeros centros de investigación dedicados al estudio de Internet y las comunicaciones digitales. Bueno, vamos a entrar en materia. Y What a sequel to Turn of the Screw? It's the influence of television. Now, Marshall McLuhan deals with it in terms of it being a high intensity, you understand, a hot medium. What I As wouldn't opposed give for a to, large sock as with horse opposed to manure in it. which is essentially What do you linear. do when you get stuck on a movie line with a guy like this behind you? Wait a minute, why can't I Just give my maddening. opinion? It's a free country. He can give you. You have to give it so loud. I mean, aren't you ashamed to pontificate like that? And the funny part of it is, Marshall McLuhan, you don't know anything about Marshall McLuhan's work. Really, I happen to teach a class at Columbia called TV, Media, and Culture. I think that my insights into Mr. McLuhan have a great deal of validity. Oh, do you? Yeah. Well, that's funny because I happen to have Mr. McLuhan right here. So yeah, just let me come over here a second. Oh, I heard what you were saying. You know nothing of my work. You mean my whole fallacy is wrong. How you ever got to teach a course in anything is totally amazing. Boy, if life were only like this. The age. bueno, me pareció obligada esta escena de Annie Hall, la única película que le ha concedido un Oscar a Woody Allen, y la breve participación de Marshall McLuhan. Forma parte de un extenso documental. Yo les voy a compartir toda esta presentación. El documental dura 45 minutos. Y es Tom Wolfe, el padre del nuevo periodismo y uno de los biógrafos más reconocidos de McLuhan, quien presenta básicamente su obra, ¿no? Entonces van a tener estos materiales. Es lo que vamos a ver ahorita. Fundamentos de la ecología de los medios, su definición, objeto de estudio, escuelas, tiempo, el concepto de exaptación, que es interesante, y cómo procedemos a analizar la cuarta revolución industrial y el transhumanismo. ¿Okay? Entramos en fundamentos, y bueno, los fundamentos de la ecología de los medios, que es el nombre correcto de la escuela de pensamiento formada por McLuhan, quien vivió de 1911 a 1980, realizó doctorados en literatura inglesa en la Universidad de Cambridge, pues representa, según Carlos Escolari, que es buen amigo mío, una de las escuelas más promisorias de las ciencias de la comunicación, pero no es cierto. Está más allá de las ciencias de la comunicación. En realidad es una metadisciplina compleja en términos de Edgar Morin. Ahorita vamos a precisar esto. Entonces, este profesor canadiense es el principal referente, nos guste o no, en términos de la comunicología posible, y uno de los grandes íconos intelectuales del siglo XX, terriblemente despreciado en Iberoamérica, fundamentalmente por razones ideológicas, no necesariamente por la lectura y el rigor de sus aportaciones, que se proyectan al día de hoy y abren veredas muy importantes en el desarrollo de la comunicología. Sobre la trascendencia de la obra de McLuhan, otro buen amigo, fundador de la Media Ecology Association, Lance Strait, afirmó: ningún individuo es más central en la ecología de los medios que McLuhan, no porque él fuera el primero en emplear este punto de vista. Él lo popularizó y produjo la primera gran síntesis del pensamiento ecológico en medios. El término ecología lo tomamos de la biología evolutiva. Heinrich lo introduce, Haeckel, en el libro Morfología General del Organismo en 1887. Él fue un admirador de la obra de Darwin, por supuesto, y reparó en la importancia del concepto de ecología implícito en el trabajo de Darwin. Este prolífico generador de neologismos, Haeckel, básicamente planteó la necesidad de estudiar la ecología como una ciencia que se encarga de interacciones con elementos dispuestos en un ambiente natural. El concepto de ambiente va a ser fundamental y se va a recuperar en la ecología de los medios. ¿Qué nos está anticipando todo esto? Pues los nexos de la ecología de los medios con la teoría general de sistemas y con el pensamiento complejo.
Es importante destacar el énfasis que Haeckel concedió al concepto de ambiente, término de enorme relevancia en el imaginario de la ecología de los medios, particularmente en toda la línea de trabajo desarrollado por Neil Postman. En cuanto al concepto media, McLuhan lo manejó como un término intercambiable entre media, tecnología y lenguaje. Cuando realmente quería referirse a medios de comunicación, utilizaba la palabra medium. Neil Postman, que es el otro gran referente en materia de ecología de los medios, sociólogo estadounidense, creador del primer programa de posgrado en ecología de los medios en la Universidad de Nueva York, él centra mucho su atención al concepto de ambiente. Pues recupera, a final de cuentas, el concepto de ambiente de la biología evolutiva, pero lo proyecta a la cibernética y con nexos muy estrechos con la teoría general de sistemas, ¿no? En el imaginario medio ecologista, el concepto de ecología primero fue transformado en sinónimo de ambiente, y este comenzó a reemplazar al término mismo de ecología. De acuerdo con Tom Giancarelli, el concepto de ecología, sin embargo, lo acuña McLuhan en 1962. En La galaxia de Gutenberg, la génesis del hombre tipográfico, el tercer libro en sentido estricto de McLuhan. En este libro aparecen los primeros fundamentos en materia de ecología de los medios, mismos que desarrolla 2 años después en su obra maestra, que es Comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre o del ser humano, publicada en 1964, texto que ha sido traducido a más de 20 idiomas. Aunque el concepto de ecología de los medios finalmente en realidad lo propone Postman en una conferencia en 1968, el propio Postman ha afirmado que es un concepto que recuperó a final de cuentas de McLuhan. Vamos a la definición. Estamos hablando ya de ecología, estamos hablando de medios, pero no hemos definido qué es la ecología de los medios. Analiza la cuestión de cómo los medios de comunicación afectan la percepción, la comprensión, los sentimientos y el valor humanos, y cómo nuestra interacción con los medios facilita o impide nuestra posibilidad de supervivencia. Este último párrafo de impide, facilita nuestra posibilidad de supervivencia, se convierte en una disyuntiva fundamental en el imaginario del transhumanismo y nos da bases teóricas muy sólidas para poderlo comprender e interpretar. Entonces, bueno, la palabra ecología implica el estudio de los entornos, trasciende a los medios de comunicación, implica estructuras, contenido y el impacto en las personas. La definición es de Neil Postman y es citado por Lance Strait. Aquí tenemos a Lance Strait, por cierto, un gordito muy simpático. Lance Strait define la ecología de los medios como el estudio de los ambientes como media, así como el estudio de los media como ambientes. Strait destaca la necesidad de distinguir ambientes generados por los media de los ambientes comunicológicos en general, es decir, hay que ir más allá de los ambientes generados por los medios de comunicación. Y estos ambientes que trascienden a los medios de comunicación también serían objeto de estudio de la ecología de los medios. Aquí tenemos a Robert Logan, que es miembro de la segunda generación de la Escuela de Toronto, nos visitó hace tiempo en el TEC de Monterrey, paseamos muy a gusto, ahí está en México, ¿no? Él nos propone esta definición de ecología de los medios. En un sistema ecológico o un ecosistema se refiere a un sistema biológico que consiste en un medio natural físico y los organismos vivos que habitan en el entorno físico, así como las interacciones de todos los componentes del sistema. Si ustedes anticipan, aquí tenemos nexos muy interesantes con el trabajo realizado por Maturana, ¿sí? En términos de la biología existencial, los orígenes de la biología del conocer y cómo la misma ecología de los medios pues, reconoce toda la muy relevante contribución de Maturana y lo proyecta como un elemento a recuperar, por supuesto. Aquí tenemos a Fernando Gutiérrez con Lance Strait en mi casa en México. Y bueno, una definición que hemos estado trabajando Fernando, mi esposa Maya Rivas y yo, sobre ecología de los medios, ¿no? Que hace énfasis en un aspecto en el cual poco reparan los medioecologistas, la historia. O sea, la ecología de los medios es una compleja metadisciplina que se dedica a estudiar cómo la tecnología ha transformado la ecología cultural de las sociedades a través de la historia. Es decir, les anticipo el objeto de estudio de la ecología de los medios. Desde la generación del alfabeto fonético, la primera gran tecnología, la madre de la invención, hasta la quinta revolución industrial. Tal cual. Es decir, toda la presencia de la tecnología y su impacto cultural en las sociedades, algo que no han digerido muy bien en América Latina muchísimos comunicólogos, sobre todo de carácter marxista, ¿no? Los medios son tecnologías.
El objeto de estudio. Bueno, Postman señala que hay que trascender la ecología de los medios, hay que reubicarla más allá de los medios de comunicación en el imaginario comunicológico. Este destacado sociólogo estadounidense entendió la necesidad de extender la mirada de los medioecologistas más allá de los ambientes generados por los medios de comunicación, analizando el salón de clases, las oficinas, todas las ecologías culturales posibles, ¿no? Entonces, Lance Strait ubica el papel de los medios y la comunicología y nos afirma lo siguiente. Dice, ciertamente caracterizaría la ecología de los medios centrada en la comunicación, y esta es la respuesta a Carlos Escolari, pero no consideraría la ecología de los medios como un subconjunto de los estudios en comunicación. Es una metadisciplina compleja. ¿Qué significa eso? Que se vale de la historia, de la economía política, de la ingeniería, de una cantidad de ciencias. Es resultado finalmente de la teoría general de sistemas en términos reflexivos de la ecología de los medios para poder abordar un estudio, un objeto de estudio terriblemente complejo, ¿no? Que es el impacto cultural de las tecnologías en las sociedades a través de la historia. Perdona, Octavio, las diapositivas no están pasando. Ahora mismo han quedado detenidas y nuestros alumnos no ven la presentación. Ay, ay, ay. Ignoro qué pudo haber pasado, qué bueno que me indicas. Entonces, voy a dejar de compartir. Y les agradezco que me hayan indicado. Esto ocurre en ocasiones cuando presentamos en un momento dado un video y se presentan problemas así medio complicados. ¿Se ve ahorita ya la presentación? No, aún no se ve, Octavio. Es que la presentación está magnífica y queríamos seguir viéndola. No, te agradezco muchísimo. Mira, ahorita ya cerré propiamente la presentación y dejé de compartir. Entonces, me voy a compartir de nueva cuenta pantalla. Y ya si no se ve la presentación, estaríamos en serias dificultades. ¿Sí se ven? No, aún no. ¡Wow! Realmente, si lo vuelves a activar como al principio, la veíamos perfectamente. Sí, qué pena, ¿eh? Esta situación, además, creo que se dieron cuenta que sí preparé la presentación. Un nuevo intento. Ahora. Ahí. Va a ¿Sí? entrar, va a entrar, sí. Ahí va. ¿Sí? Perfecto, ya situada en la diapositiva en la que nos explicabas. Sí, qué pena, por este detallito que no me habla. Bueno, entraríamos al objeto de estudio, ya les había presentado a Postman. Esto es bien importante. Esta es la tétrada de McLuhan. ¿Sí? Bueno, antes. Hablaba del objeto de estudio de la ecología de los medios, que es desde la invención del alfabeto fonético la primera gran tecnología. Muchísima gente no entiende que el alfabeto fonético es una tecnología. No nacimos con el alfabeto. Fueron necesarios miles de años para poder producir el primer alfabeto fonético, ¿no? Y es la madre de la cultura. De ahí nos vamos hasta la cuarta revolución industrial, término acuñado por Schwab en 2016, el gran promotor del Foro Económico Mundial, y por otra parte lo que es la quinta revolución industrial, que implica la exploración y la explotación comercial del espacio exterior. Eso es lo que fundamenta todas las búsquedas de Elon Musk en Marte y el propósito de poder establecer la primera colonia terrícola en Marte, que proporía hacerlo al terminar esta década. Pero como esta es una década perdida para el mundo por el impacto de la COVID, tendremos que esperar mejores tiempos, ¿no? Bueno, en el último texto de McLuhan y Eric, Marshall y Eric, su hijo mayor, trabajan en las leyes de los medios. Y en las leyes de los medios, muere McLuhan en 1980, 8 años le toma a Eric poder concluir las leyes de los medios, los principios de la nueva ciencia. En este texto presentan la tétrada, que es este modelo, que permite explicar
a través de toda la historia y el comportamiento de toda tecnología. Cada medio de tecnología o artefacto creado por el hombre extiende alguna función humana. Recuerden ustedes que para McLuhan los medios son extensiones de los sentidos. Amplifica. Al hacerlo, hace obsoletos antiguos medios o tecnologías, artefactos hechos por el hombre que fueron utilizados para lograr la función anterior. El proceso de amputación es parte también de esta dinámica en los cambios tecnológicos. Recupera, una foto bellísima, por cierto, de Eric con Marshall en un auto deportivo, ¿no? En el logro de su función, el nuevo medio, la tecnología o artefacto humano, recupera una forma antigua del pasado. Y por último, revierte. Cuando cualquier forma llega al final de su potencial, invierte sus características. En estas 4 reglas de la tétrada está una explicación para poder comprender los cambios tecnológicos desde el alfabeto fonético hasta más allá de la inteligencia artificial. Entonces, dada la amplitud y complejidad inherente de los supuestos estudios de la ecología de los medios, pues tenemos que recurrir a muchas ciencias, desde la biología evolutiva, la comunicología, la historia, la lingüística, la cibernética, la semántica general, etcétera, ¿no? Pues por eso entiendo perfectamente cómo la gente que trabaja en inteligencia artificial, en robótica, etcétera, necesariamente cuando repara en comunicología, pues necesariamente advierte la relevancia del trabajo realizado por McLuhan y su escuela en términos de entender que ha sido pues el resultado no de una reflexión sobre gadgets o sobre novedades tecnológicas, ¿no? Sino hay el rigor de entender un paradigma un paradigma complejo, desde la misma gestación del alfabeto fonético hasta cualquier tecnología y con un modelo de análisis muy riguroso. McLuhan fallece el 31 de diciembre de 1980. Pasa mucho. El desarrollo de las telecomunicaciones aún era incipiente. En la década de los 80, el profesor canadiense fue relegado al olvido y todos sus detractores celebraron la muerte de McLuhan, ¿no? Les resultaba desconcertante, incómodo, perturbador. Yo desde la fax y de la IG he escuchado una cantidad de críticas a McLuhan y mi pregunta es obligada es, ¿qué leíste de McLuhan? Y es gente que no ha leído de McLuhan, pero aprendió a partir de Matelar y de otros una serie de críticas sobre el canadiense y las repite sin haber realizado una lectura de McLuhan, menos en inglés, y a McLuhan hay que leerlo en inglés. Él fue egresado doctorado en Cambridge, utiliza el inglés con dobles sentidos, con metáforas terriblemente complejas. Entonces, la lectura más rigurosa de McLuhan se tiene que realizar en inglés, ¿no? Entonces, sin embargo, el interés y el pensamiento por McLuhan en la ecología de los medios aparece en 1990. ¿Por qué? Por la web. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunas conferencias de este sujeto que viene en pantalla. Se llama Tim Berners-Lee y fue el creador de la web. La introdujo el 12 de marzo de 1989. Muchísimas personas creen que la web es Internet. Incluso, el señor no ejerció derechos de propiedad intelectual sobre la web. Y hoy Internet es lo que es, para bien o mal, gracias al legado de Tim Berners-Lee, que seguramente pasará a la historia como uno de los grandes inventores, uno de los más importantes inventores en la historia de la humanidad. Un sujeto sencillo y con buen sentido del humor, atributo de los verdaderos genios, por cierto. En la revista Wire, por cierto, que es el referente más importante en temas de cibercultura, en su número inicial proyectó esta portada y designó a Marshall McLuhan como su santo patrón para tratar temas de cibercultura. Alan Kay, quien desarrolló los sistemas gráficos computacionales que recuperaron tanto Steve Jobs como Bill Gates para las primeras computadoras, en una conferencia muy interesante en San Luis, Missouri, allá por 2009, señaló que él empezó a comprender a las computadoras y a Internet como medios de comunicación gracias a la lectura de McLuhan. Y este señor, que es el padre del nuevo periodismo, Tom Wolfe, que falleció hace 2 o 3 años, pues equipara a McLuhan con Darwin, con Marx, con Freud, como uno de los grandes referentes en la historia de la humanidad. Vamos a ver rápido las escuelas. Son todas estas. Tienen matices, pero nos hablan de una riqueza y un pensamiento en expansión. Escuela de Toronto, la Escuela de Nueva York, Mediología, Escuela de San Luis,
Escuela de Estudios Culturales Estadounidenses. Muchas personas creen que los estudios culturales tienen que ser necesariamente británicos o marxistas, ¿no? No conciben la posibilidad de estudios culturales estadounidenses o Escuela Norteamericana de Comunicación. Además, por ahí ha surgido una escuela europea particularmente interesada en la relación de la ecología de los medios con la complejidad, con la teoría general de sistemas, ¿no? Es básicamente la vertiente europea que está dedicada a analizar las relaciones entre ecología de los medios, pensamiento complejo y teoría general de sistemas. Tiempo. McLuhan, si ustedes recuerdan, los marxistas entienden, el manifiesto comunista lo plantea Marx, a la historia de la humanidad como historia de las luchas de clases y plantean los bloques históricos o modos de producción, hablan desde el modo de producción asiático hasta la transición al comunismo a partir de dos factores fundamentales: el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Eso determina el tránsito de una edad a otra. Entonces tenemos comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, el socialismo, la primera etapa de transición al comunismo, la dictadura del proletariado, en el cual se suprime la lucha de clases y finalmente transitamos líricamente al paraíso comunista. Y McLuhan dice, bueno, pues es una manera esta de ver la historia. Yo la entendería a través de tecnologías dominantes. Todo paradigma finalmente debe involucrar una cosmogonía, una forma particular de leer el tiempo. Y eso es básicamente lo que subyace, por eso trasciende el imaginario de los gadgets y es una fundamentación muy, muy rigurosa el trabajar con las tecnologías desde la óptica de la ecología de los medios. Vamos a reconocer rápido las edades. Una edad tribal, el alfabeto fonético, la era mecánica, la galaxia de Gutenberg, la edad eléctrica, la edad posteléctrica o la edad de la información. Todo esto lo trabajó propiamente McLuhan y buena parte de los seguidores han tratado de extender esto al tema del transhumanismo, que es donde vamos a desembocar. McLuhan destacó que en cada una de estas edades había una determinada velocidad de la circulación de la información, así como un medio de comunicación dominante. La primera edad, correspondiente a la edad tribal, tomó miles de años inventar el primer alfabeto fonético. En este periodo el equilibrio sensitivo fue absoluto. ¿Pero qué pasó? Viene la hegemonía del sentido de la vista en detrimento de otros sentidos. La mención del alfabeto fonético aceleró la circulación de la información y el sentido del oído empezó a ser relegado a un segundo plano por el sentido de la vista. El alfabeto admite ser reconocida como la madre de la creación, the mother of invention, que es el calificativo que designa Bob Logan. Con la introducción del alfabeto, el hombre experimenta una emancipación emocional profunda, la cual le permite separarse de la tribu y emprender la ruta que lo transformaría en un individuo civilizado. En la edad mecánica, la galaxia de Gutenberg, la génesis del hombre picográfico, esta edición publicada en 1962, emprende McLuhan el análisis de la edad mecánica, periodo que comprendió casi 4 siglos, desde la elección de la imprenta en la Europa de la modernidad hasta las primeras décadas del siglo XIX, cuando el telégrafo, el abuelo de Internet, cambió el sentido de la historia. El libro es el primer artículo producido en serie y el primer medio masivo. Además, el libro asegura la extensión y la amplificación visual del hombre. La imprenta supone una imagen de repetible precisión e inspiró formas totalmente nuevas de extender energías sociales. El telégrafo admite ser considerado como el primer parteaguas histórico que propicia la transición a la edad mecánica. La edad eléctrica, que precisamente comienza con la introducción del telégrafo, la información circula más rápido que los mensajeros y que tenemos como resultado una creciente complejidad. Gracias al telégrafo, el hombre por primera vez logró extender su sistema nervioso. El tema del sistema nervioso, por cierto, es bien interesante y ata, por absurdo que parezca, dos relaciones teóricas muy, muy ricas. Por una parte, McLuhan, que habla de la importancia de los sistemas nerviosos, y Manuel Martín Serrano, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, que ha trabajado una antropología sustentada en las capacidades de transmisión que en un momento de información que subyacen en el sistema nervioso. Entonces, esta preocupación en entender la complejidad sistémica e informacional del sistema nervioso es una preocupación compartida desde los verdaderos orígenes de la teoría de las mediaciones, en el caso de Serrano, hasta la visión compleja de McLuhan en términos de cierto determinismo tecnológico, ¿no?
Entonces, el desarrollo del telégrafo además fue asociado con la expansión del ferrocarril. Cambió al mundo con el ferrocarril. Los medios de transporte y comunicación afirman estrechos vínculos, ¿no? Y se modifica el sistema de ciudades, el imaginario de la logística militar, el tiempo. Se comienza a trabajar en la perspectiva final de cuentas del tiempo. La electricidad también cambia todo. Al final del siglo XIX rompe la electricidad, modifica radicalmente la economía de las sociedades y el estilo de vida de millones de personas. Con el paso de los años permite crear múltiples formas no visuales para almacenar y recuperar información, situación que transforma el imaginario de la cultura y la ciencia. El alumbrado eléctrico modifica la vida cotidiana en los espacios vitales, laborales en las principales ciudades. Modificó, al final de cuentas, las perspectivas y el estilo de vida de toda la humanidad. La luz eléctrica, además, rompe con las tajantes divisiones entre noche y día. Imagínense el cambio. Permitió elevar notablemente la productividad al permitir la introducción de varias jornadas de trabajo. Preparó el terreno para el mantenimiento de la línea de montaje, el taylorismo y el fordismo. Luego llegamos a la televisión, el gigante no tan tímido. Con la televisión, el mundo empieza a ser transformado concepto McLuhaniano, y un concepto brillante porque anticipó la globalización. No había globalización, pero McLuhan había hablado de la aldea global. En la galaxia de Gutenberg, en este texto nos habló, o nos anticipó precisamente el concepto de aldea global. Y en el siguiente libro, Comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre, publicado 2 años después, habla de la televisión como el gigante tímido, que en realidad no es tan tímido. McLuhan afirmó que la televisión era extensión del sentido del tacto. Uno supondría de la visión, no. El sentido del tacto involucra todos los sentidos. Además, popularizó el concepto de gigante tímido, aunque es David Erford quien en realidad lo propone, pero lo recupera McLuhan y se vuelve un concepto popular para designar a la televisión. Luego tenemos satélites de comunicaciones que extendieron los alcances y las posibilidades de la televisión, las remediaciones, como el advenimiento de un determinado medio disloca el orden establecido entre los distintos medios y genera nuevas posibilidades de comunicación, como que un ejemplo muy rápido, Internet y la televisión y Netflix como resultado. El 6 de abril del 65, la International Telecommunications Satellite Corporation, Intelsat, coloca Early Bird y viene una revolución enorme en materia de telecomunicaciones. Bajo la lógica de McLuhan, cuando una tecnología medio instrumento de artefacto y rompe exitosamente en una sociedad, la redefine profundamente. Por eso hablamos de efectos ecológicos. Así como el cine, la radio y la televisión contribuyeron a modificar hábitos y percepción en las personas del siglo pasado, las nuevas tecnologías de comunicación digital están reconfigurando la cultura de las sociedades. Vamos a centrar nuestra atención en este concepto que me parece muy interesante. Es el concepto de exaptación. Vamos a ver qué significa. El proceso de adaptación no es suficiente para explicar la complejidad de los cambios tecnológicos. Y los cambios en la especie humana, este es el punto en el cual vamos a centrar nuestra conclusión. En el libro El origen de la especie por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, Darwin destacó que para que una especie pueda experimentar alguna modificación importante, una variedad ya formada tiene que variar de nuevo. Esto no tenía nombre. Y hay quien designa el nombre. Es como el concepto de prosumidor. El concepto de prosumidor lo plantea formalmente Alvin Toffler en La Tercera Ola, libro publicado en 1980, en un capítulo que se llama acerca del prosumismo. Pero en realidad estaba implícito en el texto An Executive as a Dropout, un libro publicado por Marshall McLuhan y Nevitt en 1972. Entonces es Gould quien pone atención a lo que había referido Darwin y dice, vamos a darle nombre a este proceso, vamos a designarlo como exaptación. Vamos a ver cuál es el significado de exaptación. Este es un concepto complejo, es superior al de adaptación y resulta necesario para asegurar el desarrollo de un sistema determinado en un entorno dinámico, es decir, parte de la biología evolutiva y la gente en ecología de los medios y en general teoría general de sistemas lo está recuperando porque advierte enormes posibilidades en términos de desarrollo de conocimiento a partir de este concepto, ¿no? Este ha trascendido las fronteras teórico-conceptuales de la biología evolutiva y les digo, ha sido recuperado fundamentalmente en el imaginario social por la ecología de los medios. Este es el ejemplo clave, ¿no?
Las plumas de las aves, las cuales permitieron regular la temperatura, asegurar la supervivencia, si se acuerdan de los ambientes y la supervivencia en la definición de Postman, del animalito, y con el paso del tiempo evolucionó hasta permitir el crecimiento de las alas y permitirle a esta especie el poder realizar una función más compleja, volar. Entonces, ¿será posible utilizar el concepto de exaptación para comprender a los medios de comunicación? Sí. Gutenberg, por ejemplo, experimentó con este tipo de prensas dedicadas a exprimir el jugo de las uvas hasta que finalmente pudo encontrar la imprenta. Este concepto ha sido trabajado por gente próxima a la ecología de los medios como Fiedler a partir del concepto de medioamorfosis. Otra vez Tim Berners-Lee. Cuando ha explicado Tim Berners-Lee cómo llegó a crear la web, ustedes se maravillan de la sencillez. Dice, bueno, yo en realidad estaba trabajando con mi agenda, quería conectar mi teléfono, mis teléfonos, mis notas, determinadas aplicaciones, y de esta integración, la inteligencia no es otra cosa que establecer principios de relación entre cosas aparentemente dispersas, derivó la web. Así de sencillo. O sea, a partir de una integración donde cosas que no tenían aparentemente ninguna relación entre sí, se derivó el parteaguas histórico en la comunicación humana. Cuarta revolución industrial, rápido. Esto que ven ustedes ya ocurre. Estos robotitos que aparecen en Asia para reemplazar a seres humanos en el tema de la biopeligrosidad como meseros. Entonces, la pandemia, la propagación furiosa de la COVID-19 ha acelerado el desarrollo de la cuarta revolución industrial, que supone la integración de tecnologías de frontera como la inteligencia artificial, la robótica avanzada, nanotecnologías, biología evolutiva, impresoras 3D, drones, Internet de las cosas. Todo esto admite un principio de integración fundamentalmente soportado por el desarrollo de la inteligencia artificial, una extensión de la inteligencia humana en sentido maclugiano. Y este episodio lo tenemos enfrente ya de forma cotidiana. El gran problema radica ¿y qué ocurrirá si volvemos a sufrir una pandemia dentro de 20 años? Pues que quizá tu trabajo ya no sea realizado por ti cuando quieras regresar. Nos enfrentemos a que este tipo de robotitos estén realizando buena parte de nuestras tareas. No es ciencia ficción. En 1996, Deep Blue de IBM venció a Kasparov, el campeón mundial de ajedrez. Watson de IBM en 2011 venció a los mejores jugadores de Yo. DeepMind en 2016 al mejor jugador de Go en el mundo. Hay quienes afirman que el Go es un juego muchísimo más complejo que el ajedrez. En 2017, AlphaGo de Zero, desarrollado por DeepMind, alcanza el nivel más complejo de Go sin ninguna introducción de datos humanos. Aprendió por sí misma a jugar. Y Libratus, allá por 2017, un programa de inteligencia artificial desarrollado por una de las más importantes universidades de negocios en los Estados Unidos, Carnegie Mellon, venció a los mejores jugadores de póker en el mundo. Ojo aquí. Aquí lo que estamos señalando, quienes juegan póker saben que es un juego de simulaciones, de blofeos, de mentiras, de cruce de miradas. Y sin embargo, un ambiente de inteligencia artificial fue más capaz que el grupo más mafioso de jugadores de póker y los venció. ¿Sí? Por ahí hay quien afirma, Harari, que los algoritmos finalmente resultan susceptibles de poder expresar sentimientos. Es decir, un sentimiento humano puede ser en un momento dado interpretado como un algoritmo muy, muy complejo. De hecho, ahí les va. Y de ahí a que afirmo la importancia de reivindicar el imaginario numérico, contrario a lo que algunas personas han señalado en menosprecio de la investigación cuantitativa. Albert Einstein estaba trabajando en lo que denominó la teoría del campo unificado, que afirma la posibilidad de explicar desde el Big Bang al Big Crunch a partir de algoritmos terriblemente complejos. Porque las grandes leyes del universo pasan por las matemáticas y rehuirlas, rechazarlas, prescindir de ellas en el imaginario social es muy peligroso.
La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y usarlo aprendido en la toma de decisiones. Ahí un homenaje a Klaus Shannon. Shannon es el gran arquitecto de la inteligencia artificial. De hecho, una de las personas que introduce el concepto de inteligencia artificial es Shannon, también terriblemente menospreciado por la Academia de Comunicación Latinoamericana. Era gringo, era funcionalista, ¿no? Klaus Shannon es una persona que pudo desarrollar la inteligencia artificial, la robótica, referente también en Internet, y en fechas relativamente recientes algunos académicos han advertido la importancia en el pensamiento sistémico en general, en la biología, por ejemplo, de la teoría matemática de la información, que tanto despreciamos en los libros de texto para comunicólogos, ¿no? Entonces, hay 3 niveles de inteligencia artificial. Esta es muy interesante, la superinteligencia artificial, aunque la singularidad tecnológica en la general ya se presenta. ¿Qué es la singularidad tecnológica? Alan Turing. Alan Turing lo que plantea en los años 40, inicio de los 40, es que llegaría un momento en que nosotros tendríamos dificultades para reconocer la inteligencia humana a una persona de una máquina. Y estamos llegando a este momento. Esto es un ambiente, hablando de ambientes, que nos habla de un tema bien interesante, ¿no? Como en un momento dado hay una transformación de la profesión médica y de todo el escenario quirúrgico por la presencia de robots terriblemente inteligentes y precisos que pueden hacer con mayor precisión el trabajo que el cirujano más calificado. Entonces, lo que tenemos en este tipo de ambientes complejos es la presencia de dispositivos tecnológicos cada vez más inteligentes que en un momento dado sirven para asistir a las personas, pero que pueden también reemplazar a las personas en determinado tipo de oficios. Ejemplos también. En el caso concreto, por ejemplo, en los Estados Unidos, de los inversores bursátiles, la gente que trabaja en Wall Street, ambientes de inteligencia artificial que pueden hacer pronósticos financieros de forma más rigurosa, han orillado al desempleo a buena parte de estos expertos. Mi hijo Kevin trabaja para Google. Él es experto en inteligencia artificial y está asustado. ¿Sabes que la programación hoy en día, vean ustedes el dilema de las redes sociales, que básicamente es la docuficción de Netflix plantea este tema? ¿Hasta qué punto han sido los propios algoritmos de Facebook y de Google los que están determinando en un momento dado el tipo de ambientes envolventes que nos conforman, más allá de las decisiones humanas? Pues me dice, claro que un ambiente de inteligencia artificial puede programar mejor que yo. Entonces, pues tengo que prepararme muchísimo más para los retos que entraña esta situación. De los coches no van a necesitar conductores. ¿Por qué la importancia de los autos? Porque el primer libro de McLuhan se llama The Mechanical Bride, la novia mecánica, y básicamente es la metáfora de cómo el automóvil transformó a las ciudades. ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos años? Una transformación radical de las ciudades inteligentes, con ciudadanos inteligentes y con ambientes cada vez más inteligentes. Entonces, mientras en América Latina estamos parchando carreteras, porque las hacemos con chapopote, con cemento y sin inteligencia, en las autobahns alemanas hay una constante interacción entre el camino y el automóvil, donde un mediador es el conductor, pero ya se puede prescindir del conductor, ¿no? Pues cada vez la presencia de ambientes inteligentes será una tendencia inevitable, más allá de lo que nosotros en un momento dado quisiéramos objetar del algoritmismo, ¿no? Tiendas como Amazon aquí tienen un ambiente inteligente que prescindió totalmente de las personas. Cada una de las pantallas se reconoce e inmediatamente personaliza el tipo de estímulos publicitarios envolventes para poder dialogar contigo e impulsarte a la compra. En ambientes como el salón de clases, pues, ¿qué es lo que vamos a tener? Sistemas robotizados. De hecho, ya en el TEC trabajamos con hologramas virtuales que permiten replicar a los profesores en los distintos campi del sistema para tener una presencia muchísimo más personalizada de los distintos profesores, ¿no? Pero esta aceleración involuntaria que en materia de educación a distancia hemos vivido a partir de la COVID-19, pues nos va
a instalar en cambios bien radicales en el imaginario educativo. Así como en un momento disponemos en Netflix de determinados servicios a la carta para temas de entretenimiento, lo que vamos a tener es, ya se tiene en Japón, por cierto, determinado tipo de servicios a la carta en términos de educación. ¿Quieres en un momento dado que esta clase te la dé el doctor Ignacio Aguadet, o te la puede dar Ángel, o te la puede dar Amor, o te la puede dar Octavio Islas? Tú escoges quién es la persona que puede tratar determinado tipo de temas a la carta, o en un momento dado asistentes personales como Siri, Alexa, etcétera, que pueden ayudarte a facilitar el proceso educativo, ¿no? El campo. Uno pensaría en un sector de muy bajo impacto tecnológico, ¿no? Pero tractores autónomos, agricultura vertical con inteligencia artificial, satélites, van a propiciar un incremento notable en términos de la producción de alimentos, ¿no? Una perspectiva, y no acabamos con el mundo antes, por supuesto. Cosas del aprendizaje profundo, ejemplos hoy en día, piensen en lo siguiente, ¿no? Facebook hoy en día realiza 4.500 millones de traducciones diarias. ¿Cuántos traductores serían necesarios hoy en día para realizar el trabajo que realiza Facebook? Entonces, el espectro del desempleo masivo, porque estamos prescindiendo de, no es que los corramos, pero ¿cuántos traductores de la vieja guardia serían necesarios para realizar el trabajo que hoy realiza Facebook? Y los datos son el nuevo petróleo, ¿no? La inteligencia artificial, además, es una prioridad de empresas como Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft o IBM, e invierten muchísimo dinero en el desarrollo de inteligencia artificial. Partiendo de esta premisa, los datos son la nueva economía, el nuevo petróleo. Las empresas más poderosas en el mundo son las que tienen mayor acceso a mayor cantidad de datos. Aquí faltan herramientas legales a los gobiernos para exigirle a este tipo de empresas que buena parte de estos datos sean compartidos. Estaba escuchando ayer con mucha atención lo planteado por Guillermo Orozco y nada más instalaría una reflexión bien importante. ¿Es posible remediar todo esto? Sí. ¿Quién lo plantea? Tim Berners-Lee, ¿qué ha afirmado? Él está desarrollando una nueva web que quizá reemplace la web que nosotros conocemos, que parte de una premisa fundamental: devolverle al usuario el control de sus datos. Con esto, sencillamente, la economía de Google se modificaría radicalmente. En eso es lo que está trabajando. Entonces, todas las organizaciones tienen un gran volumen de datos e información. El problema radica en que no están estructurados. Y aquí un dilema para el comunicólogo. O trabajas en este imaginario, te instalas como un operador útil, o vas a permitir que sean sistemas de inteligencia artificial u otros profesionistas quienes contribuyan a la estructuración de datos. Transhumanismo. Elon Musk plantea una cuestión fundamental. Dice, o el hombre procesa tanta información tan rápido como una supercomputadora cuántica, o estamos en serias dificultades. Se puede avecinar un estadio de servidumbre de los hombres de las máquinas. Entonces, él lo que está trabajando a partir de una empresa que se llama Neuralink es en interfaces que permitan la comunicación entre el cerebro humano y la computadora. En 2019 hubo avances notables en materia de los trabajos desarrollados por Neuralink. Él sostiene que los vínculos que permiten unir nuestras mentes con las máquinas, que hoy ya son una realidad, podrían ser determinantes para impedir que los seres humanos sean desbordados por el desarrollo de la superinteligencia artificial, que definitivamente podría instalar el estado de servidumbre en la nueva condición humana. Esta simbiosis entre cerebro humano e inteligencia artificial ya la realizó a través de hilos flexibles implantados en el cerebro humano que permiten la transferencia de grandes volúmenes de datos. Un robot implantador coloca los hilos y un circuito integrado descifra la información, permitiendo la intercomunicación, la comunicación entre máquinas inteligentes y nuestro cerebro. ¿Qué es nuestro cerebro? Me encanta la definición de Facundo Manes y Mateo Niro de la complejidad del cerebro en el cerebro del futuro. Dicen sobre las neuronas: son unidades independientes que transforman los estímulos que provienen del entorno en impulsos eléctricos, conduciéndolos a través del organismo. Además, existen los neurotransmisores que posibilitan la comunicación entre ellas.
Se estiman 85.000 millones de neuronas que originan impulsos eléctricos. Cada una puede tener hasta 1.000 conexiones, lo que resulta una cuenta de 1.000 por 85.000 millones de sinapsis. Así de complejo es nuestro cerebro. Y es inferior a las posibilidades y capacidades de la supercomputación cuántica. Pues las aplicaciones de la tecnología desarrolladas por Neuralink son amplias y complejas. Este es un escenario terrible. Por supuesto que el sector militar de los Estados Unidos está muy pendiente de lo que está trabajando, evidentemente Neuralink. Entonces, este tipo de patinetas, como las anticipadas por en Back to the Future, son factibles y tendríamos pues, una especie de soldados impensables de pesadilla y controlados a través de cerebros que resultarían un escenario verdaderamente obsceno, trágico, ¿no? Podak, que es el ingeniero en jefe de Neuralink, nos afirma de la posibilidad de escribir con la mente, mover cursores con las pantallas solo pensando. O sea, ¿qué capacidades hay en nuestro cerebro que no hemos desarrollado? Intercambiar pensamientos con otra persona sin hablar. Aprender todo un lenguaje directamente en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, el tema, evidentemente, del cerebro como un universo por explorar sigue siendo un tema abierto y es un tema muy, muy interesante que raya entre la ficción y la cuarta revolución industrial. Ya concluyo. Vinculamos a Nietzsche con McLuhan. Este superhombre que nacía hablar a Zaratustra, Federico Nietzsche anticipó, podría convertirse en una realidad desde la perspectiva del hombre extendido por la tecnología, como había afirmado un célebre profesor canadiense de nombre Marshall McLuhan en la década de 1960. Y este ambiente podría ser posible en las próximas décadas. ¿Por qué no? Con un nivel de complejidad en la comunicación humana con los robots digna de ser estudiada con muchísimo detalle. Pues ojalá les haya provocado algunas dudas, inquietudes, superar el ámbito de las certezas de las ratificaciones y toda esta ruta, toda esta avenida me parece rica, novedosa, interesante, que renueva mucho el imaginario comunicológico en términos de posibilidades de reflexión y les resulte un universo interesante por explorar. Muchísimas gracias a todos. Gracias de nueva cuenta Ignacio, Amor, Ángel, Arantxa, por el voto de confianza que me dieron. Muchas gracias, querido Octavio, ha sido fascinante. Es una lástima que no dispongamos tiempo para el debate. Se me ocurren 1000 cosas. Ha sido una incitación a pensar, que es de lo que se trataba. Y creo que ya me anunciaba el profesor Aguader que tenemos también aquí las autoridades que nos van a acompañar en el acto de clausura, con toda la solemnidad que esta jornada requiere, con todo el respeto y con toda la ilusión que tenemos para impulsar a nuestros estudiantes. Así que, profesor Aguader, adelante para el acto de clausura. Bien, muchas gracias. Gracias, Octavio. Gracias, Manuel Ángel. Gracias, Octavio, por tu magnífica intervención. Como dice el profesor Vázquez Medel, hubiera sido bastante más positivo tener más tiempo para poder dialogar, incluso dar entrada al montón de participantes que querían intervenir.